Mía tenía 8 meses y yo estaba lactando. En la biopsia salió cáncer de seno positivo, pero fue en el momento en que me enteré, fue súper difícil. El primer año de matrimonio fue como muy duro. Bendito el problema que te hizo mirar al cielo. Nosotros nos habían dicho que no podíamos ser papás, que más fácil nos ganaríamos la lotería. Yo por el camino de inseminación artificial no lo iba a hacer, pero lo que sí hice fue empezar a rezar mucho más. Creo que yo moví todos los santos en el cielo. El poder de la oración de intercesión. Las redes sociales están llenas de likes, pero ¿qué hay detrás de ellos? Soy Paula Castillo Lenis y en este espacio descubriremos las historias, estrategias y verdades de quienes crean contenido con propósito. Esto es Detrás del Like, el podcast, donde el mundo digital se vuelve real. Hoy tenemos a una mujer que convirtió su pasión en arte y su arte en propósito. Ella es Tatiana Niño, es diseñadora industrial, es experta en marketing digital y es la fundadora de Tata Design, una marca que ha llevado el tejido Miyuki a otro nivel. Pero la historia de Tatiana no es solo de diseño, es una historia de resiliencia, de transformación y de creatividad en su máxima expresión. Hoy en Detrás del Like conoceremos cómo su historia y su talento han logrado impactar. Bienvenida, Tati, qué felicidad tenerte acá en este espacio. Hola, Pau, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y contarte mi historia. Y bueno, estar otra vez contigo conversando. Bueno, Tati, yo quiero que comencemos hablando de Tata Design porque te vemos muy activa en redes compartiendo todos estos diseños divinos que haces. Y bueno, cuéntanos cómo ha sido todo este emprendimiento, esta idea de dónde surgió. Bueno, de Tata Design tiene, de verdad, una historia súper larga detrás. Pero bueno, para hacerla corta, básicamente a mí siempre me ha gustado el diseño, incluso pues yo soy diseñadora industrial, pero yo nunca había podido llegar como a un producto que de verdad me gustara 100%. Siempre como que hacía cosas manuales, pero no sentía que tenían como el valor como para sacarlos al mercado. Y cuando estaba hace 2 años, me diagnosticaron cáncer de seno. Yo vivo en Canadá y me tocó ir a hacer todo el tratamiento a Colombia, porque en ese momento no tenía salud acá en Canadá. Y cuando estaba allá, fui a un sitio donde vendían joyas y habían un par de cosas en Miyuki y me encantaron. Y yo las compré estas joyas y dije, no, yo quiero esto, yo quiero aprender a hacer esto. Em, Ahí yo ya estaba en plena quimioterapia, sin pelo, mejor dicho, en un momento muy difícil de mi vida. Entonces, y la persona que cuidaba en ese momento a Mía, porque Mía estaba, pues también se quedó conmigo en Colombia. En ese momento ella me dice, yo sé hacer manillas, yo tengo un telar, si quieres yo le enseño. Y yo de una, y empecé, y mi plan realmente no era vender, o sea, mi plan era hacer esto como hobby y tal vez regalarle como a mis amigas del Día de la Mujer, o sea, realmente ese era como mi plan inicial y pues como distraerme mientras tanto. Entonces empecé a tejer y me gustó mucho y como que, claro, todo tiene su complejidad, al principio no fue tan fácil, pero yo seguí, o sea, como que ha sido algo que ha sido muy persistente y tratando como de entender y haciendo cursos pues, por YouTube para aprender todo. Y poco a poco fui aprendiendo y realmente nunca pude darle nada a mis amigas porque desde el momento uno empecé a vender. La gente me preguntaba cuánto cuesta, yo quiero uno y pues empecé a vender y así ha sido desde ese momento hasta hoy. Pero más allá de este descubrimiento, porque fue como un descubrimiento, yo siento que fue un regalo de Dios. O sea, fue en ese momento difícil de mi vida, yo entiendo que Dios me dio algo que Él sabía que yo siempre había querido y fue como descubrir que este era el camino. Y bueno, aquí estoy. Bueno, ustedes se preguntarán hoy por qué estamos en este espacio, yo al frente con un computador, ustedes acostumbrados siempre a verme acá con un invitado presencialmente, pues Tati lo acaba de decir, ella no vive en Colombia, ella vive en Canadá, estamos haciendo esta conversación virtual y digamos por eso estamos de esta manera,
Pero Tati, al comienzo de esta conversación dijiste que la historia es muy larga y que la querías hacer corta, pero este es el espacio para que contemos y hablemos de esa historia, porque tu historia tiene unos matices muy importantes, no solamente para el crecimiento que tú has tenido y de donde te encuentras en estos momentos en tu vida, sino que sé que también le puede servir tu historia a muchas personas que seguramente están atravesando por lo mismo o que familiares muy queridos están atravesando por lo mismo y que de pronto en estos momentos no ven como una salida, no ven una luz, y encontrar en ti estas reflexiones que nos vas a contar ahorita en este espacio, pues es muy importante para también ayudar a los demás. Entonces, Tati, ¿cómo fue ese tema de tu estar viviendo en Canadá, alejada, digamos, de tu familia, porque tu familia pues está en Colombia, tus amigos están en Colombia? ¿Cómo fue eso de estar viviendo allá y enterarte de esta noticia? ¿Cómo fue eso? Yo iba a Colombia por vacaciones, entonces realmente yo iba con mi hija, yo me adelanté un poquito porque mi esposo tenía que trabajar, entonces yo viajé antes y también yo tenía que hacerme seguimientos cada 2 años con el mastólogo porque yo siempre he tenido como bolitas y hasta ese momento habían sido benignas. Entonces, yo tenía que ir cada 2 años al mastólogo y ahí pues ya se cumplía la fecha y además acabábamos de salir de pandemia. Entonces, y yo estaba, Mía tenía 8 meses y yo estaba lactando. Cuando yo estaba lactando, yo sí pues cuando uno está lactando todo el tiempo se está tocando que porque la leche que salga bien, que no se le haga a uno pues ninguna bolita de leche, bueno, que todo funcione bien. Y yo sí me sentí una bolita como que no fluyó más. Es decir, normalmente se pueden hacer bolitas de leche y luego con la succión pues salen y hubo una bolita que siempre se quedó ahí y a mí me causó como angustia un poco. Pero bueno, ya quedaba poco para yo irme a Bogotá. Llego a Bogotá, me voy a donde un mastólogo que era mi mastólogo en ese momento súper bonito. Se llama Fernando Perry y él me dice... seguramente es algo de la leche porque usted está lactando, pero sin embargo, mejor hagamos una biopsia. Gracias a Dios, él decidió pues hacer la biopsia. En la biopsia salió cáncer de seno positivo, pero fue en el momento en que me enteré, fue súper difícil porque resulta que el día que yo me enteré, yo estaba en el, ay, se me olvidó la palabra, en el cementerio, ya. Ujú. Porque mi tía había muerto de cáncer de seno unos 2 meses antes. Entonces, como que yo estaba en una situación y de repente recibo una llamada que me dice, tiene que venir por los resultados. Y yo, no, pero mira, a mí me dijeron que me los iban a dar, pero me los iban a enviar por mail. Y me dicen, no, es que no te lo podemos enviar por mail porque no se puede. Y yo, pero pues ustedes me habían dicho. Me dijo, pues si usted da la autorización, y entonces yo sí, yo te doy la autorización. Claro, cuando yo vi como que había tanto rollo, yo dije, algo pasó y yo estaba con mi papá, mi tío, mi prima y mi niña y Mía. Y de repente sale como cáncer positivo. O sea, yo leí eso y yo siento que esto es como una bomba atómica para la vida de cualquier persona. O sea, recibir esta noticia es muy, muy duro. O sea, no sé, o sea, el momento uno que uno le dicen, para mí es algo que uno no físicamente y emocionalmente no lo puede, o sea, es algo muy fuerte. Claro, uno no está preparado para recibir una noticia de esas. Obviamente pues me pongo a llorar, saco a Mía del coche que estaba en el coche, la abrazo y solo pienso en eso, ¿no? Como tengo que decir ahora que Mía para mí es un milagro de Dios también. Entonces yo no entendía cómo Dios me había dado el milagro de Mía y 8 meses después, cuando Mía tenía 8 meses y necesitaba de su mamá, pues yo me enfermo. Y me enfermo, pues era pues una enfermedad donde iba a ser un proceso largo y no se sabía en ese momento, pues, bueno, otra cosa importante de cuando uno le dicen que tiene cáncer es que uno no sabe qué tipo de cáncer es, si es agresivo, si no es agresivo, si está, eh, uno no sabe nada, uno tiene que esperar a que después, pues, como que le digan todo lo que va a pasar.
Entonces, bueno, esa es como la noticia. A partir de ahí, pues decido quedarme en Colombia a hacerme el tratamiento porque yo en Canadá no tenía salud y el plan era que mi esposo pudiera pedir permiso para trabajar online desde Colombia. Le niegan el permiso y decidimos, pues digamos, en modo esperanza, que él se quedara acá y yo me quedara allá porque siempre pues apostamos a que yo me iba a mejorar y que después pudiéramos continuar con el proceso de inmigración y pues de la residencia canadiense. Entonces, pero fue muy duro, o sea, es una decisión que tomamos, yo creo que fue muy acertada, pero pues es estar 1 año y medio lejos de mi esposo y mi hija 1 año y medio lejos de él también, ¿no? Pero bueno, yo creo que Dios sabe cómo hace sus cosas. Dios me puso totalmente todas las herramientas para yo poder tener todo mi tratamiento muy cercano, muy fácil, con la mejor compañía, con mis papás, con mis amigos, con un montón de compañía y sobre todo con muchas oraciones que empecé a recibir desde el momento en que todo el mundo se enteró que yo estaba enferma. Tati, yo siempre te lo he dicho cuando hemos hablado y hoy lo digo, digamos, públicamente, que una de las razones por las que yo tengo una vida espiritual tan, digamos, tan arraigada y tan fuerte y tan firme, se debe a ti, porque tú me hablaste de Dios y de la Virgen en un momento muy duro que yo estaba atravesando en un momento de mi vida. Y desde ahí yo nunca solté la mano de la Virgen ni solté la mano de Dios y las oraciones para mí se volvieron muy importantes. Y tú ya venías con un proceso de tener a Dios en tu corazón, de dedicarle un tiempo importante de tu vida a Dios y a la Virgen. Y cuando recibes esta noticia, pues tú ya estás, digamos, muy fuerte espiritualmente. ¿Cómo fue ese camino con Dios y con la enfermedad? Porque yo siento que cuando a uno le dan, como tú le decías, cuando a uno le dan una noticia de esas, pues uno siente que el piso se mueve y que toda su vida de un momento a otro comienza como a caerse, pero cuando uno tiene a Dios, pues uno es más fuerte, ¿no? Y uno trata de decir, vamos para adelante y esto no nos va a derrumbar y vamos a seguir firmes. En tu caso, supongo que fue igual. Sí, bueno, la primera parte es sobre tu conversión. Yo siempre le agradezco a Dios. Yo creo que Dios pone en el camino, o sea, es Dios el que pone las personas en el camino y esos consejos importantes que uno cree a veces que entran por un oído y salen por el otro. En algunos casos, pues sí deja semilla y pues da fruto, pero yo creo que el que siembra realmente es Dios y son pequeñas ayudas que Dios le acerca a uno. Entonces, bueno, pues me alegra mucho y de verdad que gloria a Dios por tu conversión y espero que siga siendo así. Luego, pues todo mi proceso de conversión empezó en el 2016 más o menos, cuando me casé, que fue pues, el primer año de matrimonio fue como muy duro y entonces hay un santo que yo quiero mucho que se llama San Pío de Pietrelcina, dice, bendito el problema que te hizo mirar al cielo. Y yo siento que eso fue lo que me pasó a mí en un momento de crisis muy grande en mi matrimonio. eh, Sí, pasó por un momento de conversión, pero fue de verdad que yo sentí que mi vida tenía que cambiar y cambió en todo sentido. Eh, y ahí, pues, tuve como un proceso sí, de conversión, pero siento que los procesos de conversión no son como que un día no crees y al otro día crees al 100%. Es como que Dios lo va puliendo a uno y le va quitando, no es que le vaya quitando, uno decide quitar, pero Dios le va dando como las herramientas para que vayas retirando de tu vida todo aquello que no te hace bien. Entonces, bueno, eso pasó como en el 2016 y luego en el 2000 más o menos 18 eh, me entero me entero que no podemos tener hijos y entonces eso fue como una etapa de mi vida bien complicada también, donde, pero también, o sea, cuento cómo fue mi proceso de conversión para contar el por qué, digamos, es Dios importante en mi vida, ¿no? Entonces, ahí nosotros ya habíamos vivido como una prueba grande, que era que nosotros nos habían dicho que no podíamos ser papás, que más fácil nos
ganaríamos la lotería a que nosotros quedáramos embarazados, pues. Y que nuestra única salida era o adoptas o inseminación artificial. Yo por el camino de inseminación artificial no lo iba a hacer porque no está acorde con la Iglesia Católica. Entonces yo no, pues también es una manera como muy importante de ser como cristiano, es la obediencia, ¿cierto? Y dice también San Pío Pietrelcina que la obediencia es un peldaño que el demonio no puede trepar. Entonces yo decidí no, y gracias a Dios mi esposo pues como que me apoyó y no hubo como insistencia, tampoco hubo insistencia en ningún tipo de tratamiento, pero yo le dijo, yo no quiero sufrir que me den esto, que una hormona, que lo otro, y luego son como cosas más difíciles para las parejas y al final puede que nunca pase. Entonces yo dije, no, pero lo que sí hice fue empezar a rezar mucho más. Entonces yo trabajaba y me iba al mediodía a la misa, yo hacía las novenas, yo hice las novenas a San Juan Tadeo, a San José, me fui al monte de Bogotá que está como en una aparición que hubo hace mucho tiempo que fue San José de la Virgen María, que también decían que ahí Dios concedía muchos pues milagros sí, de bebés. Bueno, fui a todos los santuarios que ustedes puedan imaginarse y yo creo que pasó como en la Biblia, que es como que de tanto insistir, insistir, él dijo como, ay, venga, bueno, está bien, tenga. O sea, yo creo que yo moví todos los santos en el cielo y cuando yo ya estaba en Canadá, bueno, yo incluso pensé en algún momento la adopción, pero al final como que la adopción y el proceso de irme a Canadá como que se unieron y entonces yo lo entregué a Dios y yo dije, si ha de ser, será, si sale lo de Canadá, pues será lo de Canadá, si no sale lo de Canadá, pues será por la adopción. Y finalmente salió de la Canadá y yo pues a partir de ahí seguí rezando y rezando y rezando y rezando. Y hasta un día hice una oración, bueno, hice dos cosas. La primera fue la oración de los muros de Jericó, que tiene mucho poder, se las recomiendo muchísimo. Y la segunda fue que le hice una promesa a Dios y le dije que si yo quedaba embarazada, no volvía a tomar trago hasta que tuviera 40 años. Y yo dije esto a Dios y yo a la semana me enteré que estaba embarazada. ¿Cómo fue ese momento, Tati, cuando te enteraste? ¿Cómo fue eso? Resulta que yo estaba, acababa de empezar hace muy poco a trabajar en un supermercado y yo trabajaba en el área de charcutería. Yo nunca había trabajado como en este tipo de servicios. Siempre había trabajado de manera profesional, pues como en diseño, marketing, bueno, todo lo que yo sabía, pero yo nunca había trabajado en algo así. Ahora lo valoro mucho y yo creo que fue también una prueba de humildad, como entender que estos puestos también son muy importantes. Pero, claro, a mí me tocaba cargar las bandejas de pollo y yo soy muy, o sea, yo no tengo fuerza en los brazos. Entonces yo era así y yo me acuerdo que cada vez que yo tenía que cargar esas bandejas llenas de salsa, tenía que ponerlas como en un rack y yo decía, no voy a poder, se me va a venir todo encima. Y yo decía, Angelito de mi guarda, ayúdame por favor, uno, dos, tres, ¡pa! Y podíamos entre los dos, porque realmente tengo que darle eso al ángel de la guarda que siempre me ayudó. Y bueno, estando en un trabajo así, yo tengo que estar de pie, moviéndome para un lado, para el otro, y ese día siento que me pego como con el codo, como que todo se me cae, como que me siento diferente. Y ese día, el mismo día, o sea, es que fue todo muy providencial. El mismo día me entero que me salió un trabajo profesional, entonces yo estoy muy contenta porque me ha salido pues un trabajo acá en Canadá que no es tan fácil. Eh, y por la noche, eran las 9 de la noche, le dije a mi esposo, ve y compra una prueba de embarazo, por favor. Y entonces me dice como, ay, no, no nos hagamos daño, tú sabes que eso no va a ser, ¿para qué nos ponemos a hacer eso seguro te va a llegar. Y yo como, no, ve, que yo creo que sí, si quieres, yo le dije, si quieres comprarla del Dollarama, la del Dollar City, pues. Y me dice, ok, voy a ir. Entonces fue en la bicicleta a comprar la prueba, o sea, compró la más barata del mercado. Llego yo como a las 9:30 de la noche del supermercado y me hago la prueba. Y él, sin ver, dice, si ves que no, y yo le digo, pero es que yo creo que dice que sí, o sea, pero yo no sabía que no ve, y como que no entiende bien. Y él me dice, y él se queda así como mirando,
y dice, no, 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 yo ya vengo, voy a la farmacia a comprar una boina. Y entonces, claro, porque como había comprado la más barata, y yo, bueno, pues ve. Pero yo ya me quedé con esa y yo ya sabía que sí. O sea, yo ya dije sí. Yo me arrodillé y le di tantas gracias a Dios. O sea, yo era, sí, lo primero que hice fue arrodillarme y darle gracias a Dios. Eh, Luego, pues le conté a mi mamá y era como, no, es que es una noticia que nadie se espera porque, claro, todo el mundo sabía que supuestamente no podía. Entonces era como que no puede ser, es un milagro. Además, mi mamá sí estaba muy impaciente con el tema porque, claro, las mamás saben qué es tener un hijo. Entonces ella quería que yo viviera eso en mi vida. Y, y ella todo el tiempo me decía, pero segura no te vas a hacer inseminación, segura, nena, piénsalo, ta, ta, ta. Y yo, no, mami, no, 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 yo no lo voy a hacer. Bueno, el caso es que el día que me entero que sí, eso también fue como una prueba de fe para ella. Ella me dijo, yo tengo que tener más fe porque Dios me lo ha demostrado a través tuyo. Y yo como, guau, espectacular. Bueno, Mía, además es una niña súper especial. Ella va a la misa y todo el mundo la saluda, ella es súper consentida en la misa, ella dice cosas muy, como que yo siento que ella viene con una misión de verdad muy importante para la humanidad, sí. Y bueno, lo otro chistoso pues del tema de cuando nos enteramos fue cuando mi esposo le dice a la mamá que mi esposo es español y le dice a la mamá que está en Cataluña y le dice, mamá, y le manda la prueba, ¿no? Y entonces Aleix hace unos días quería comprar unos esquís y la mamá, como era como las 3 de la mañana en España, estaba como medio dormida y le dice, mi amor, ¿compraste los esquís? Y ella, no, 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 mamá, mira bien. Y ella, ¿qué? ¿Tienes COVID? Y él, no, que tú que no están verdad. Y era como, what? O sea, es que nadie se lo esperaba, entonces fue demasiado violante. Y bueno, hasta ahí va como la historia de mi hija, que no he podido decir lo otro, pero es que todo es tan largo, pero yo creo que todo es tan importante. Pero me encanta que lo cuentes así, Tati. Precisamente quería que nos contaras esta historia porque es que Dios es la guía de muchos proyectos, de muchas vidas y todo que nos los cuentes así como lo estás haciendo me parece fascinante porque sé que muchas personas se van a sentir identificadas y pues me tienes aquí boba escuchándote tu historia. Entonces sigamos, por favor. Bueno, entonces ahora sí es, después de, yo creo que también para mí fue como, wow, Dios hizo el milagro. Ahora acá hay una parte muy importante y lo he aprendido después. Y es que Dios en mí hizo ese milagro y yo lo agradezco con todo el corazón, pero no siempre Dios hace los milagros que uno le pide, ¿cierto? Entonces, em, a veces uno no recibe lo que pide, pero Dios tiene otro propósito para uno sobre lo que le pidió. Bueno, eso por un lado, porque sé que es difícil, porque sé, por ejemplo, para las mujeres que no pueden quedar embarazadas todavía, mi recomendación es que recen y pidan al cielo. Ese es el camino, pero también sé que pueden también, yo pedía también, Dios mío, si tu voluntad es que yo no sea mamá, por favor, quítame el deseo de ser mamá. Bueno, entonces, luego es como, esta prueba también fue como para mí, ¿no? Como, ay, Dios mío, o sea, sí se pudo, fue, bueno, demasiado emocionante y luego pues pasa lo del cáncer. Entonces es como a través de Dios uno puede pasar por este tipo de cosas. Entonces siempre yo decía, y también me lo habían dicho, que Dios no hace milagros a medias. Dios no hace milagros a medias. Y se los puedo decir de verdad, Dios hace milagros completos, no los hace a medias. Y yo cuando recibí esa noticia dije como, Dios mío, pero tú no haces milagros a medias. Tú no hiciste que Mía tuviera o sea, que yo pudiera tener a Mía para después quitarle a la mamá. Y ese era como lo que yo le decía a Dios, pero yo tengo que ser sincera, obviamente esto es un proceso, o sea, tú te vas enterando y tienes días en que lloras, días en que no entiendes lo que Dios quiere para ti, hay días en que te angustias, hay días en que crees que te vas a morir. Entonces no es como que, listo, yo estoy con Dios y ya lo tengo, no, pero sí hubo algo y yo lo digo hoy en día y es que a mí Dios me cargó de la mano, me puso como en la mano y me llevó por el proceso de la enfermedad. Tanto que si yo hoy lo miro para atrás, yo tengo el sentimiento que no lo viví yo. O sea,
como que yo digo, sí, sí, o sea, yo sé que yo sí yo perdí todo el pelo, yo pasé por todas las quimioterapias, yo entré a las quimioterapias, yo todo eso lo hice, pero yo siento que no fue tan duro porque Dios ya lo había hecho por mí en la cruz. Y fue así, o sea, fue así. Y también hay algo muy importante, yo creo que tu comunidad lo debe saber, y es el poder de la oración de intercesión. O sea, el poder de la oración es demasiado fuerte y sobre todo cuando tú rezas por alguien que tú, pues no es tu familiar, no es tu no es tu amigo, o es tu conocido o te enteraste por redes que esta persona está enferma o lo que sea y recibí demasiadas oraciones así de gente, de mis amigos, de mi familia y también de gente que yo no conocía. La gente que yo no conocía y se tomaba un tiempo de hacer una oración por mí, creo que es la que más me conmueve a mí, porque digo, gracias, o sea, yo agradezco porque sé que esas oraciones también hicieron que yo pudiera vivir todo este proceso de una manera más fácil. Entonces, sí, sí, el poder de la oración es súper grande y bueno, eso es un poco como de mi historia. Bueno, luego ya como en la parte de la enfermedad, pues viví 16 quimioterapias, perdí el pelo. Esa parte del pelo es muy, muy dura, la verdad. O sea, uno, tengo que ser súper sincera, es tan dura que uno como que le empieza a hacer duelo antes de perderlo. Claro. Y cuando lo pierdes, también es un proceso como de sanación. Mire, toda la parte de la enfermedad es tan difícil, pero también es como que entiende uno un poquito, alcanza a entender un poquito el misterio del dolor de Jesucristo. Entonces, es algo así, ¿no? Entonces, bueno, no, lo del pelo pues lo perdí, uno lo sufre, pero sí, o sea, es muy doloroso, pero si lo comparas con todo lo que estás viviendo, pues al final es pelo, ¿cierto? O sea, sin desechar que es muy duro, ¿no? Eh, pero sí, o sea, al final es pelo y tú vas detrás de tu vida. Uno en esos momentos también está en modo como supervivencia, o sea, como uno actúa de una manera diferente. Y yo tenía igual la responsabilidad de mía, entonces yo era mamá también en medio de una enfermedad tan difícil. Claro, y Mía estaba muy pequeñita, tenía 8 meses cuando comenzó a pasar toda esta situación. Sí, yo por eso también creo que pues Dios lo dispuso así y yo creo que todo es perfecto. em, También pues como que Mía pudo estar allá y no estaba en el colegio, o sea, como que Mía pudiera estar conmigo en ese proceso y también hubo algo muy importante y es que en estos momentos uno necesita ser muy positivo, o sea, aparte de estar con Dios, uno tiene que creer que vas a salir adelante, tienes que tener mente positiva, tienes que sonreírle a la vida, no te puedes echar a morir porque estás luchando, o sea, tu cuerpo está luchando. Entonces, Mía fue una motivación muy grande para mí. O sea, Mía era mi sentido de todo. Incluso yo un día le dije a mi papá, papá, es que si yo no tuviera Mía, yo no tengo problema en decirle a Dios, ok, yo me puedo morir. O sea, es que el tema de tener un hijo es algo muy grande por lo cual uno tiene que luchar. Hoy en día veo a Mía también como que todo el tiempo me cuida, como todo el tiempo pendiente de mí. O sea, no sé si ella lo tiene como tan presente todo, pues obviamente lo vivió. Y ella vivió cuando yo tuve una sonda, las cirugías, o sea, ella estaba ahí presente. Pero sí siento que ella muy pegada a mí, siempre como cuidándome que yo esté bien. Y bueno, es también pues eso ha pasado con Mía y es algo que también pues le tocó vivir. Em, pero bueno, nada, gracias a Dios, después de todo el tratamiento, bueno, hay una parte que sí es importante, bueno, viví las quimioterapias, luego me hicieron la primera cirugía, que era una cuadrectomía, y me tenían que hacer una cirugía que era el ganglio centinela, que era sacarme unos ganglios para ver si también tenían cáncer. Ujú. Y esa era una parte como decisiva, porque si no salía cáncer en los ganglios, se cerraba el tema, hacíamos radioterapia y yo podía seguir con mi vida, pero si sí salía cáncer me tenían que hacer una segunda cirugía.
Y toda mi familia estábamos obviamente esperando que eso saliera sin cáncer, porque pues no queríamos más cirugías y queríamos pues ya entender que estaba sana y no fue así. Y eso fue otra parte dura de la enfermedad, como el entender, o sea, como cuando yo vi eso, yo dije, ¿será que me voy a morir? O sea, yo ahí lo pensé. Sí. Y le dije a mi mamá, mami, vamos a hablar afuera, quiero que hablemos afuera. Pues primero le conté que había salido así, mi mamá hizo cara de como, "Ah". Eso, esa otra cosa importante y es, para la familia de uno es una situación muy difícil, o sea, incluso puedo pensar que es más difícil que para la misma persona que está enferma. Porque uno como que dice, bueno, menos mal soy yo, no es ningún otro de la familia y uno lo lleva como con fuerza, pero el que está al lado de uno, yo uno dice, es que no puedo hacer nada. O sea, Sí, es una impotencia terrible. sí. Entonces yo en ese momento le iba a decir a mi mamá, bueno, mami, si yo me muero, pues mía, ta, ta, ta. O sea, como que yo ya me estaba, yo dije, sí, esto se acabó, o sea, ya salió esto y seguramente yo ya sabía cuáles eran los escenarios, pues digamos, donde la gente pues no se curaba. Y entonces yo ya iba a salir con mi mamá y de repente para mí es la Virgen María que me detuvo y me dijo, no le puedes decir eso a tu mamá. Y yo me quedé así, yo sentí, o sea, yo lo sentí en mi corazón y me alegré, o sea, me alegré en un día como muy difícil, sin ninguna certeza, nada, porque es que yo no escucho la voz, es algo en el corazón que me detuvo. Con un pensamiento que llega de un momento a otro, que de esa manera es que se manifiesta Dios y la Virgen, claro. Exacto. Y entonces bajamos igual, fuimos a dar el paseo y le dije, mami, yo te iba a decir esto, pero ya no te lo puedo decir porque la Virgen me dijo que yo me iba a curar. Yo sé que es difícil de entenderlo, pero así va a ser. Y eso fue como, o sea, pues duro, o sea, muy duro para todos, o sea, el entender eso. Y bueno, me hicieron la segunda cirugía. En la segunda cirugía, gracias a Dios, me sacaron como 20 ganglios, o sea, fue una cirugía donde casi me quitan medio brazo, pero salió sin cáncer en la segunda. Entonces, sí, gracias a Dios. Luego me hicieron radioterapias. Y ay, bueno, y hay otra parte ahí, Dios mío, es que esa historia de verdad que es súper buena, pero bueno, digamos que hasta ahí ya estaba libre de cáncer y yo ya estaba pues como esperando como que se cerraran ciertas cosas médicas para poder devolverme para Canadá. Ujú. Pero eh, eh, tuve que ir a donde un oncólogo, pero él no era el oncólogo que me trataba siempre, sino me tocó, a veces cuando no habían citas con tu médico te ponían con cualquier otro. Y preciso me tocó uno y me dijo como no, tú te tienes que quitar los ovarios. Porque pues mi cáncer era hormonal y entonces los ovarios son los que pues producen las hormonas y si no te quitas los ovarios te puede volver a dar, te tienes que quitar los ovarios. Entonces yo como que nos miramos con mi papá me acompañaba absolutamente todas las citas médicas. Y claro, otra cirugía, otra, o sea, era de verdad que era muy, muy largo. O sea, yo decía, Dios mío, salimos de ese día también súper tristes. Y yo me acuerdo que yo salí, pero yo no salí segura de esa cirugía. O sea, yo dije, pero lo que hice fue decirle, Dios, si tú quieres que yo me quite mis ovarios, yo me los voy a quitar. Si tú crees que eso es lo que hay que hacer para que en mí el cáncer no vuelva, yo lo voy a hacer. Pero que se haga tu voluntad por encima. Tú eres el Dios, o sea, yo confié en él y dije, si esa operación es porque tú quieres que se haga. Eh, Fui a la cita con el ginecólogo, me mandaron a cirugía, tenía la cirugía programada para el viernes X y el jueves yo tenía cita con mi mastóloga, que fue la que me hizo las dos cirugías que amo con todo mi corazón. Y le digo, ella de una abre el expediente y ve que tengo una cirugía programada y me dice, tú no te vas a quitar tus ovarios, ¿cierto? Y yo como, ¿what? Me dijo, no, tú no te los vas a quitar. Entonces ella sale como muy angustiada, como, ¿tú qué vas a hacer? Y yo, no, es que el oncólogo dijo. Entonces todos era como el equipo y ella dice, no, lo vamos a mandar a junta médica, pero tú no te los vas a quitar. Y la historia con mi mastóloga fue muy
chistosa porque la primera cita que yo tuve con ella a mí me pareció muy seria y yo soy muy consentida. Entonces yo dije, no, me tocó una médica que no me quiere, que ta, ta, ta. Además, ella siempre dijo que tocaba primero hacer las quimioterapias y luego la cirugía. Y yo quería primero la cirugía y luego las quimioterapias porque yo sentía que tocaba quitarlo antes. Y lo mandaron también, me mandaron a otros médicos y ella siempre fue como muy segura. Y yo ahí entendí que también Dios me puso esa médica a mí por algo. Y era ella la que tenía, ella tenía bastante, digamos, poder en la clínica, no tanto como poder, sino porque era muy inteligente y muy buena. Claro, mucho conocimiento al respecto. Exacto. Entonces, el día que yo llego, ella me dice, no te vas a hacer la cirugía, ¿la cancelo? Me pregunta y yo, pues claro, cancélala. Yo salí de la cita médica, la cirugía fue cancelada y yo ese mismo día compro tiquetes para volverme para Canadá porque yo no esperé la junta médica. Yo ya cuando ella me dijo no, yo dije no, me voy. Y además sentí que había sido Dios también por medio de ella diciendo, no, era el último día, o sea, era el día anterior. O sea, él quiso que yo me quedara con mis ovarios y bueno, acá los tengo. Tati, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido ese después de todo este proceso tan largo, digamos, de manera médica? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes hoy? Ay, Dios mío, es que yo creo que he pasado por tantas cosas que siento que, bueno, que era necesario. No, no sé si era necesario lo que pasé, pero pasó y Dios usó esa enfermedad para transformar mi corazón. Entonces, Él me hizo una mejor persona, o sea, como que me volvió a dar vida. Y es algo súper raro porque, em, bueno, le pasa a muchos santos, incluso le pasó a San Pablo en la Biblia cuando él perseguía a los cristianos y luego cuando fue, sí, bueno, hay como un punto donde la gente se convierte, yo siento que ese fue, ¿cierto? Pero entonces yo me volví, lo digo con humildad, un poco más humilde, un poco más empática, un poco más empática lo digo, es que antes yo me enteraba de una mala noticia y uno, ay, sí que embarrada, pero no me conmovía. Hoy cualquier noticia me conmueve, lloro con facilidad, estoy mucho más unida a Dios, o sea, como que sigo obviamente siendo una mujer imperfecta, pero sí siento que voy, quiero ser santa y sigo por el camino de la santidad. Em, Hubo otra cosa también que Dios dispuso y fue ese trabajo que me dieron cuando yo estaba embarazada. Lo tuve durante la enfermedad, es decir, a mí me dejaron de la empresa trabajar desde Colombia, entonces yo todo el tiempo estuve trabajando y eso fue súper bonito porque yo pude pues mantener como una casa, la nana de mía mientras que yo estaba enferma y pude trabajar desde allá, entonces también en tener la mente ocupada, bueno. Y luego cuando volví a Canadá, más o menos como 8 meses después de que volví, me echaron de trabajo. Entonces, eso fue súper duro. La verdad, nunca me habían echado de ningún lado, la verdad. Era la primera vez que me echaban. O sea, no de ningún lado porque no me habían echado ni de una casa, ni nada. Y entonces uno siempre ha escuchado como, ay, no, lo echaron. Y uno, ay, sí, debe ser que es que era muy malo. Si me entiendes, uno siempre tiene como el pensamiento de que era muy malo. Y sí, seguramente yo no era la mejor trabajadora en ese momento porque tuve que vivir demasiadas cosas. Y hay una parte importante y es el post enfermedad. O sea, que tampoco volver como a tu vida cotidiana después de todo lo que has vivido no es fácil. O sea, no es tan fácil. Entonces yo ahora, digamos, con lo de Tata le veo como todo un sentido, ¿no? Entonces Dios me lo dio en el momento como de la enfermedad y luego, cuando yo ya estaba trabajando, yo me acuerdo perfectamente que yo estaba leyendo un artículo en mi trabajo porque no había tanto trabajo y yo lo leía y era todo de Jesús, era como una historia de Jesús. Y yo paré y le dije, mira, a mí ese trabajo, pues como que no me encanta porque era de diseño gráfico y yo soy diseñadora industrial, pero yo realmente nunca trabajé como en diseño gráfico como tal, era algo que yo estaba aprendiendo y nunca pude aprender el 100% porque fue todo, primero que embarazada, entonces fue salir a maternidad y luego me enfermé, entonces no fue como algo como que yo pudiera tener un proceso de aprendizaje como óptimo. Y le dije,
pero si este es el trabajo que tú quieres para mí, yo lo acepto y lo voy a hacer bien desde ahora. Y se cuenta como a la semana me echaron. Entonces, Otra respuesta de Dios a tus peticiones y a tus oraciones que me parece maravilloso. pero uno hay veces le pide a Dios una cosa y Dios le da a uno lo que, o sea, uno por eso dicen que hay que tener mucho cuidado con lo que pides. Y, o sea, yo realmente nunca le pedí a Dios que me echara, pero Dios sabía perfectamente que yo no iba a renunciar. Entonces, fue algo muy doloroso, pero a la misma vez fue un regalo. Y es al otro día que a mí me echan, yo me levanto a trabajar por The Tata. O sea, yo me levanté a la misma hora, me senté en mi quité todo lo que tenía, armé mi corcho de deseos y dije, esto es lo que quiero, esto es en lo que me voy a enfocar hoy en día y con toda. Y ha sido un proceso súper lindo. Yo creo que nunca había aprendido tanto en mi vida como en este año, porque uno tiene acá que hacerlo todo, tiene que hacer estrategia, tiene que hacer marketing, tiene que hacer contacto con el cliente, tiene que hacer finanzas, tiene que hacer compra de producto, distribución, todo, y producción, todo, empaque, todo. Pero es algo que me encanta, me apasiona. eh, ha empezado a coger como un poco de notoriedad. Falta mucho camino, estoy empezando, pero pues va bien y estoy contenta con mi proyecto. Y algo importante es en junio del año pasado, el día de mi cumpleaños, fui a una iglesia que se llama Santan de Beaupré, que es que aquí cerca a Montreal, y es todo dedicado a Santa Ana, la mamá de María. Y luego me enteré que es Santa Ana quien le enseña a tejer a María. Y a mí todo eso me parecieron señales súper bonitas y yo le dije, Santa Ana, ya te entrego de Tata. Y quiero que este también sea tu proyecto y yo se lo consagré. Entonces también para mí Santa Ana es como que ella está cuidando este negocio y bueno, am, aquí voy. Esto es ahora lo único que estoy haciendo, entonces pues estoy como 100% en de Tata. Tati, de siempre a ti te encantaron las manualidades, o sea, yo siempre te vi súper curiosa haciendo cosas con tus manos de diseño, además que no eran cualquier cosa, o sea, tú te inventabas algo en alguna oportunidad, recuerdo que tenías un viaje, hiciste una cintica para un sombrero y te quedó espectacular y yo siempre dije como, "Uy, Tati tiene una facilidad para hacer cosas con sus manos bellísimas. Y cuando comenzamos esta conversación, contaste de manera, digamos, muy rápida cómo nació, digamos, de Tata en el momento que tú justamente estabas con tus quimioterapias, pero quiero que profundicemos más y que nos cuentes más acerca de esa historia y primero explicarle a las personas que no saben qué es Miyuki, qué es el Miyuki. Miyuki es una marca japonesa que produce delicas de diferentes formas. Yo uso siempre las tubulares, que son exactamente perfectas para que cuando se unan puedan hacer una forma. Tú tienes ahora, te voy a interrumpir, tú tienes ahora Miyuki, no sé si lo puedas mostrar, que son, yo voy a utilizar una palabra que yo sé que no es la adecuada, pero es un poco para describir a las personas que nos están escuchando. Son una especie como de chaquiritas muy minúsculas, muy pequeñitas, que tienen unos huequitos muy finos, ¿sí? Entonces uno puede tejer, vienen de infinidad de colores, entonces uno puede tejer formas y hacer accesorios como los que tú tienes en estos momentos, que son unos aretes, son pulseritas, son anillos, y se pueden hacer infinidad de accesorios. Yo he visto, ahí, ese me parece espectacular. Ahí ella nos está mostrando, es como una trompa de falopio. Sí, como el útero, sí, es como el sistema reproductor. Este es con una empresa de aquí que se llama Happy Period, que ella vende como toallas higiénicas como de tela. Entonces, bueno, hicimos como una alianza con ella y bueno, lo que tengo ya a la mano para mostrarles. Pero em, me acuerdo que ya no tenía pelo, voy yo como tratando de ponerme accesorios que se me vieran como algo más bonito, porque pues yo igual quería verme bonita durante ese tiempo así no tuviera pelo.
Entonces fui a comprar aretes y lo que me pareció fue que el anillo y los aretes que yo compré muy caros. O sea, yo decía, Dios mío, muy caro, pero ¿por qué tan caro esto? Claro, cuando empecé a aprender y tuve que comprar pues todo, me di cuenta que mi Yuki es caro. O sea, ¿por qué es caro? Porque no es plástico. Entonces, claro, hay veces se compara como con la Shakira o con la pequeña perla, pero realmente no es plástico, es de vidrio. Y los japoneses yo creo que la tienen también súper clara y han hecho que su marca tenga como un perfil un poco más alto, entonces no hacen asequible a todo el mundo la compra de Miyuki, sino que lo distribuyen con diferentes wholesales que hacen que lo puedan vender, pero estos wholesales obviamente lo venden un poco más caro y al ser más caro pues le da como un poco de, sí, un poco más elegante y Como pues, de estatus. de estatus a esto. Entonces, bueno, Miyuki es un poco, sí, no es oro, no es plata. Siempre dijo eso, no es oro, no es plata, pero no es un plástico, sino es algo un poco más competitivo en cuanto a precio. Claro, además que tiene un trabajo artesanal impresionante que tú ya no lo vas a ir contando. Sí, eso, pues uno en cada pieza se puede demorar con una pieza pequeña 2 horas, pero hay cosas ya más largas que uno se demora pues un día, e incluso he hecho cosas que me demoró 3 o 4 días, porque son pues como de mucho más trabajo. Y encontré otra oportunidad con The Tata y es de todo el desarrollo de Atelier Creative, que es pues los talleres para enseñar Miyuki aquí en Canadá y tiene como pues el propósito pues inicial es generar una comunidad de mujeres tejedoras. Siempre he pensado en las nuevas inmigrantes porque digo es una herramienta bonita para las que acaban de llegar y quieren hacer algo diferente. Pero bueno, también para las mujeres que están acá o simplemente para las mujeres que quieran aprender algo nuevo. Y además siento que también lo que me ha pasado es que en estos talleres también se han vuelto como una tertulia y un momento de desahogo para las mujeres, porque llegan acá cargadas de cosas de su día a día, de su trabajo, de sus parejas y acá como que cuentan. Y también me ha pasado que como ven que acá hay como un ambiente católico y acá está la Virgen María aquí puesta y acá hay por todo lado, entonces como que también ah, da para que puedan hablar un poco más y entonces sí, es como aprender, te desahogas, te relajas y pues te llevas una pieza súper bonita que has hecho tú misma. Entonces, esa parte también me ha parecido súper bonito como de todo este proceso, porque no es solo como la parte de producción, sino también como la parte de talleres. Claro, Tati, y además porque con todo este tema de Tata Design, tú estás creando tu marca personal en redes sociales, no solo compartes tus contenidos de todos los diseños, de todos los accesorios que creas que son bellísimos y que lo emboban a uno, porque claro, esto tiene un trabajo artesanal, como decíamos ahora, como muy cuidadoso, de mucha filigrana, de mucho tacto. Pero también te vemos en esa creación de contenidos como contando tus historias, contando por momentos en los que pasas, hablas de ti, cómo te ha ido también con esa creación de tu marca personal que también es muy importante. Ha sido súper bonito, pero también tengo que aceptar que ha sido súper retador. No tanto por contar mi historia, em, sino porque yo estoy en Canadá, en Montreal, donde intento que mi comunidad sea, pues, de acá, ¿cierto? Como abrirme mercado Quebec, de Quebec. Sí. Entonces, cuando yo cuento todas mis historias, pues son todas contadas en español porque es que es mi idioma y eso es en lo que yo más cómoda me siento hablando y sobre todo con temas que son tan sensibles y como con tanto corazón. Entonces, ha sido como, ¿será que digo, no digo? Casi, por eso ves que muchas veces casi son como imágenes y yo pues pongo casi que todo en texto para que la gente pueda como entender, pero hay momentos en que tengo que hablar y hablo en español. Entonces, pero bueno, también tengo una comunidad latina súper linda, que eso es otra cosa que me ha dado de Tata y es clientes que se han vuelto amigos
La comunidad latina acá ha sido, me han recibido súper bien, mujeres que me han apoyado muchísimo, o sea, te puedo decir que me han ayudado, como yo, o sea, personas que me han dicho simplemente yo quiero que te vaya bien y te voy a regalar esto, yo quiero que te vaya bien y son como gracias, o sea, de verdad que son una comunidad muy linda que me ha apoyado muchísimo y bueno, pues nada, eso uno cree que esas pequeñas cosas no cuentan y ayudan mucho como a las empresas y a las pequeñas empresas que puedo decir que es un camino muy lindo, pero también es un camino difícil. A veces uno se siente solo, a veces uno no le ve futuro, a veces uno se auto cuestiona si este es lo que tengo que hacer, pero lo único que yo no he dejado de hacer es seguir. O sea, como que pasa todas estas crisis, pero yo sigo y sigo tejiendo y yo hay veces como que me siento y yo, pero ¿qué estoy haciendo? Tengo que buscar trabajo, Dios mío, mía, la plata, o sea, como que hay muchas angustias porque claro, esto no es tan estable, pero Claro. sigo y cuando después entonces me pongo a mirar y digo, pero si va bien, o sea, pero si las cosas van bien, a veces le falta a uno también seguridad. Pero bueno, sí, eso ha sido más o menos de Tata y estoy contenta, estoy muy contenta con todo esto. Ah, bueno, y además, antes de terminar, hemos vendido en Cataluña, en España, hemos vendido en Viena, hago envíos a Colombia todo el tiempo y me parece súper bonito porque en Colombia pues se encuentra Miyuki más fácil, pero la gente me pide porque quiere mis diseños o quiere cosas personalizadas que solo las pueden hacer conmigo, entonces yo lo envío a Colombia. Y bueno, pues acá en Canadá también y en Estados Unidos. Entonces, 5 países que yo digo, wow, o sea, de verdad que las comunicaciones ahora de verdad que no se deben enfocar solo como en un mercado, sino, no, hay veces decía como, pero ¿cómo voy a enviar? No, uno se abre el camino y después como que no son solo fronteras que se van, pues que uno va descubriendo cómo hacer las cosas. No, qué maravilla saber que de Tata ya traspasó fronteras y sigue traspasando fronteras y lo que tú dices, gracias a la tecnología uno puede hacer posible muchas cosas. Y mira que en muchos espacios que hemos tenido acá en Detrás del Like hay algo que ha sido como un común denominador de las personas con las que he hablado, que tienen un saber de algo particular y que están logrando que ese conocimiento trascienda, ¿no? Entonces se hace con la enseñanza, enseñándole a los demás como, mira, esto es lo que sé, esto es lo que a mí me ha funcionado, esta es la manera en que yo lo hago y te quiero enseñar. Con los cursos y con los talleres que tú estás dando de Miyuki, que estás formando esta comunidad de mujeres tejedoras, ¿qué te dice la gente cuando asisten a tus talleres, sobre todo, digamos, y te lo pregunto por las personas que viven allá en Canadá? Son culturas completamente diferentes a las de Colombia, eh, digamos, muy diferente a lo que tú estás acostumbrada, ¿no? Como con la relación y esto. ¿Qué te dicen? ¿Cuál es esa retroalimentación que te hacen? Ha sido súper bonito, incluso he estado como en diferentes comunidades, como organismos comunitarios. Entonces, una vez estuve dictando como a un grupo grande de personas y hicimos pues unos anillos. La gente sale muy contenta, em, pero más bien lo que ahora yo les digo a ellos y es, la gente a veces llega pensando que es algo fácil de hacer, ¿cierto? Es como meter un pepa tras pepa y mucha gente piensa que es así de fácil. Entonces llegan con una expectativa de, sí, me voy a tomar un café, ta, ta, y resulta que estos son técnicas de bastante concentración. O sea, si uno se pone a conversar, pues se pone la pepa que no es, o se enreda el hilo, lo que sea, y al ser piezas tan pequeñas, pues también se necesita que te concentres en lo que estás haciendo. Entonces siempre les digo, trae tus gafas, entiende que es un proceso, vas en la primera clase, porque también genera a veces frustración. Entonces yo ya entendía a veces que me pasaba eso un poco como que la gente venía y decía, ¿cómo que es esto? Es muy difícil. Y al principio puede ser difícil, pero la segunda clase ya es más fácil, a la tercera ya es muy repetitivo también, entonces a la tercera tú ya dices, esto es fácil. Pero entonces sí, es un proceso.
Pero bueno, no, la gente se va muy contenta, pues sobre todo por lo que te conté, que también es un espacio como de hablar. Entonces, como que la gente sale, acá también uno se encierra mucho, sobre todo en invierno. Entonces, estos espacios donde la gente puede salir y conversar son demasiado como importantes. Y valioso, claro. Entonces, es eso. Tati, y bueno, ahora decías algo muy importante y creo que nos pasa a todas las personas, sobre todo las que queremos emprender o queremos sacar algún proyecto adelante, que por algunos momentos flaquea esa seguridad, ¿no? Por algunos momentos uno dice, uy, ¿será que esto sí va a funcionar? ¿Será que sigo por este camino? ¿Será que me meto por otro lado? Cuando uno tiene deudas y cuando uno tiene gastos y cuando uno tiene hijos, pues uno dice, sí, muy chévere el emprendimiento y jugar al emprendimiento y jugar al empresario, pero bueno, o sea, necesitamos una estabilidad. Y tú tienes alguna, digamos, algún ritual, hábito, aparte, digamos, de la oración, ¿sí? Aparte de la oración, que tú digas, cuando estoy en esos días en los que digo, quiero mandar todo para donde sabemos, ¿qué haces? ¿En qué te refugias? ¿Cuál es ese camino que sigues? Bueno, no, pues es que no puedo decir que aparte de la oración, yo creo que en esos momentos es más oración. O sea, incluso un día estaba súper triste porque, bueno, algo no salió como yo esperaba y em, me he dado cuenta que yendo al Santísimo, a visitar al Santísimo expuesto y confesándome, todas mis angustias desaparecen. Entonces, para mí no hay mejor ritual que acercarse a Dios, que es el dueño de todo. Dios es Dios y hay veces lo subestimamos. Dios es el dueño del oro, la plata, los terrenos, los negocios, el mundo, De todo. Entonces, entre más angustia tienes, es que más oración te falta, porque la angustia no viene de Dios. La angustia no es por ahí alguien más que te está molestando. Entonces, la paz, la única persona que te la puede dar es Dios y la Virgen Santísima. Entonces, que se encuentran todos en la misma parte. Entonces, yo hoy sí me pregunto, ¿cómo hace la gente que no va a confesarse, que no va a visitar al Santísimo para vivir? O sea, para mí se ha vuelto como de verdad, necesito ir, necesito ir. Eh, Adicional a eso, yo hago el rosario todos los días a las 11 de la mañana en Colombia. Lo hago por WhatsApp, nos conectamos como algunas personas en Colombia, otras acá, y eso es algo que empecé a hacer después de que me enfermé, o sea, antes rezábamos por mi salud y yo seguí rezando pues por todos los que se conectan y por todas las personas, por todas las necesidades y es increíble, tanta gente que me escribe todos los días, porfa, reza por esta persona, porfa, reza por esto, por lo otro, ayúdame con esto, lo otro. Entonces, bueno, pues intenciones para rezar el rosario hay muchísimas y yo creo que también hay algo importante y que yo creo que es la clave del éxito y es al dar, recibes. Entonces, no tienes que dar para recibir, pero el dar es como súper bonito y siempre también agradecer a Dios por todo lo que ha pasado. Yo tengo otra clave que sí considero que sí es la clave del éxito y es, pues adicional a lo que ya he nombrado, es que antes yo ya había intentado hacer como emprendimientos, entonces yo había hecho, por ejemplo, cuando estaba en la alcaldía, unos pines no sé si te acuerdas, unos pines como del, del Transmilenio y de Bogotá, bueno, Sí, bueno. ajá. Resulta que en todos esos emprendimientos siempre yo buscaba un socio, como que alguien que me ayudara como a emprender, pero realmente no era porque yo necesitara el socio, sino porque yo tenía una falta de seguridad y siempre sentía que si yo lo hacía sola, no lo iba a lograr, cuando estaba totalmente equivocada. No estoy diciendo que los socios no sean buenos en ciertos momentos de la vida, pero en mi caso, a través también de la enfermedad, yo creo que sané ciertas heridas que tenía y eso me dio también seguridad. Si a la gente te critica, mucha gente, ay, no, la artesana, ahora se volvió
la del mercado de las pulgas o lo que sea, no importa lo que te digan. Si tú tienes seguridad, las cosas, o sea, como que tú lo vas a también a proyectar y eso se va a dar. Entonces, em, dejé de buscar una excusa que era un socio y que siempre pues fracasaba porque era muy difícil como podernos reunir y hacer las cosas, hacía uno más siempre que el otro y al final como que uno terminaba dejándolo ahí a un lado. Sí siento que es importante como tener seguridad en uno en lo que hace. Puede que lo que uno haga hoy no sea perfecto, pero cada día va a ser mejor. Entonces lo importante es arriesgarse y ser perseverantes. Tati, escucharte de verdad que es inspirador y motivador, sobre todo por ese amor a Dios que tú tienes, porque cada vez que yo hablo contigo, de verdad, siento que que aunque estoy como sintonizada, digamos, con la vida espiritual, siento que me falta mucho y de verdad siento que cuando Dios está en la mitad, todo sale mejor, ¿no? Em, ¿Qué viene para Tata? ¿Qué crees tú? Siempre que uno tiene los emprendimientos, uno siempre está buscando más, ¿no? Entonces, uno siempre tiene, bueno, ahora voy a hacer esto, digamos, tú ya con tus cursos, ¿has pensado alguna chiva, algo que tú digas, miren, quiero hacer esto con Tata? Bueno, sí, proyectos a futuro siempre tengo muchos, pero bueno, a corto plazo tengo en mente todavía, pero todavía no lo he lanzado ni es tal, pero bueno, está como en proyecto todavía, es crear como un marketplace un poco más fuerte, como que pueda vender en línea. También quiero dictar cursos online, pero como va a través de una plataforma donde pueda dictar cursos, no importa en dónde esté la persona, o sea, como ya en el mundo en español, eso sí. Y pues el sueño más grande para mí es poder tener mi tienda, o sea, donde yo pueda poner mesas y hayan cursos un poco más grandes y yo pueda vender mi yuki, yo pueda vender todas mis joyas y también como la bisutería que se necesita para poder hacer, o sea, como no solo la producción, las joyas como tal, sino también como la materia prima. Pero bueno, eso sí es un sueño que se tiene que ir dando poco a poco y Dios ir abriendo los caminos. Yo creo que también el proyecto de una empresa es también como una vida, ¿no? Es como no todos los caminos son iguales, no todos los procesos son iguales y Dios puede que mi camino sea online o puede que sea por el otro, o simplemente es como también confiar. Sí, la idea es seguir explorando caminos, mirar por dónde se siente uno mejor, lo que genera menos estrés también, ¿no? Donde uno está tranquilo, donde uno se siente cómodo. Tal. Eso, digamos, también es lo más importante y sé que seguirás encontrando el camino. Y te quiero agradecer por este espacio, por esta conversación tan bonita. No, Pau, me encanta verte. También te veo siempre en las redes y me encanta todo lo que haces. Siempre he creído que tienes un poder de conversación espectacular. Me encanta cuando te oía y me acordaba cuando nos contábamos los chismes en el carro, que era espectacular. Y te agradezco yo a ti para que me hayas invitado en este proyecto tan bonito de Detrás del Like, que mamá me parece súper bonito todas las historias que pueden haber detrás del like. Sí, mira que hoy antes de comenzar esta conversación le estaba diciendo a mi esposo, a Jairo, que en este espacio, digamos que lo pensé para hablar con personas que tuvieran, obviamente, emprendimientos y que estuvieran utilizando como sus plataformas digitales para dar a conocer lo que saben. Y cuando uno comienza con esto, comienza a ver como quién lo está haciendo, ¿no? Como que uno comienza a mirar a con quién pueda hablar, con quién pueda conversar. Y me di cuenta que hay muchas personas, muchísimas personas cercanas a mi entorno que he conocido a lo largo de mi vida, amigos, conocidos, familiares, que están haciendo unas cosas maravillosas y que dije, tienen que estar en este espacio contando su historia, porque es que por eso se llama Detrás del Like. Y lo repito siempre en cada episodio, en cada programa. Las cosas no son fáciles, ¿sí? Las ideas no nacen de la noche a la mañana. Las ideas hay que trabajarlas, hay que ponerles empeño, hay que ponerles dedicación, constancia.
Y qué fortuna que tenga tan cercanas personas, tan talentosas, llenas de conocimiento, llenas de historias y también que puedan inspirar. Y por eso pensé en ti y por eso todas las personas que han estado en este espacio, em, pues han logrado estar acá, ¿no? Porque me han transmitido, me han llegado y también me han enseñado un montón. Y tú eres una de ellas, Tati, no podías faltar, por supuesto. Me hubiera encantado tenerte acá físicamente, pero seguramente cuando vengas a Colombia podremos hacer algo adicional y te agradezco demasiado por este espacio. No, a ti muchas gracias, de verdad que es un honor estar aquí en tu programa. Bueno, esto es Detrás del Like, un episodio más. Aprovecho para decirles, como siempre, que pueden mandar sus historias para Detrás del Like, las personas que quieran estar en este espacio contando su historia, que quieran, digamos, dar a conocer su proyecto en este espacio y contar los pormenores y esos detalles que tal vez uno no ve en redes, los pueden escribir a mi página web, es www.paulacastillolenis.com. Ahí van a encontrar una cajita en donde pueden escribir su historia para que estén en este espacio. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.